Vamos a comenzar con la palabra teología. Esta palabra teología tiene dos significados. En su raíz, la palabra teo significa Dios y logos significa discurso. Ahora, hay dos logos que debemos aprender. En primer lugar, es el logo de Dios. ¿Quién es el logo de Dios? Y este es el logo vivo. El logo vivo es Cristo y el logo escrito es su palabra. Aquí hay dos logos que nosotros tenemos que aprender. Cristo es la expresión, es el que ha hecho visible al Dios invisible. Y también la Biblia es ese discurso, ese logos de Dios escrito. Así que tenemos la palabra y tenemos en este caso la palabra logos, que es escrito, y tenemos el logos viviente, que es Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la teología, hablamos acerca del discurso de Dios, de lo que tenemos que decir de Dios. Por eso coincidimos con Rairi cuando afirma que todos somos teólogos, porque todos tenemos que decir algo de Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué expresamos acerca de Dios? Cristo como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita. Sabes, todos tenemos algo que decir de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que decir de Dios? ¿Qué tienes acerca de conocimiento de Dios y cómo expresas esos pensamientos que tú tienes de Dios? Hay una responsabilidad personal que todos tenemos. La Biblia nos anima a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y eso lo logramos a través de la teología. Sabes, esta palabra teología nos permite ver cómo a lo largo también de todos los tiempos se ha ido interpretando o racionalizando nuestra fe cristiana. Hay tres elementos interesantes cuando estudiamos la palabra teología o estudiamos la teología como la reina de las ciencias. En primer lugar, vemos el primer elemento, que es inteligible. ¿Qué significa? Cuando hablamos acerca de la teología y estamos hablando acerca de Dios, podemos afirmar que Dios puede ser conocido. Esa es una pregunta que yo haría en una primera sesión. ¿Puedes conocer a Dios? Cuando pensamos en un Dios que es ilimitado, que es muy profundo, tal vez vemos nuestra realidad, que nosotros somos seres limitados. Y podríamos tener una doble respuesta. Por ahí podríamos decir, sí, Dios puede ser conocido porque Él quiere que lo conozcamos. Pero también podemos decir que ese conocimiento es limitado porque en nuestra humanidad no podemos llegar a conocer la totalidad de Dios. No podemos llegar a conocer todo de Dios, solamente lo que Dios nos ha revelado. Y eso nos anima, ¿verdad? Nos anima a saber que Dios quiere ser conocido. ¿Sabes? Rairi en su libro de Teología Básica resume todo esto en una frase. Él dice, la teología cristiana es el descubrimiento de la sistematización y la presentación de las verdades de Dios. El segundo elemento aquí importante dentro de la teología es que necesita una explicación. Sabes, cuando hablamos acerca de la teología, vemos que todo lo que ha sido revelado en la palabra escrita necesita un orden y necesita una sistematización. Y finalmente, la fuente de ese conocimiento que nos da la teología es la palabra escrita, el logos revelado, su palabra. A diferencia de otras fuentes de revelación que podemos tener, como por ejemplo la creación, nosotros en la teología basamos la fuente primaria de ese conocimiento divino en su palabra. Quiero que sigamos viendo algunas cosas importantes acerca de esta palabra teología. Sabes, esta palabra no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, sí se encuentra su carácter. Se encuentra en el sentido de lo que nos ha revelado su palabra. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 2. Y ahí tienes en pantalla el texto. Dice, mucho en todas maneras,
primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahí está la palabra escrita, ¿no es cierto? Dios a través de su palabra nos ha revelado y nos ha confiado. Y esta palabra en el original en griego es logión, que significa discurso. Y podríamos decir de esta manera, es el discurso de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, también tenemos esta expresión. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate ahí otra vez la palabra logión, que está hablando acerca del discurso. Y déjame decirte que aquí necesitamos nosotros ser exhortados, como Pedro nos anima, a que todo lo que hablemos, todo lo que enseñemos acerca de Dios sea conforme a logión de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra escrita, a la comunicación divina, al discurso de Dios. Y también tenemos en Lucas capítulo 8, versículo 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. La palabra de Dios. Aquí tenemos otra expresión también de este término teología que aparece ahí en Lucas 8, 21. Y aquí el término en griego es logotipos, porque nos está hablando acerca de esos razonamientos expresados por medio de las palabras. Todo ese conocimiento, todas esas ideas que tenemos nosotros acerca de Dios nos han sido dadas por medio de sus profetas y están escritas en su palabra. Así que nosotros tenemos la teología como el medio para conocer a ese Dios tan maravilloso y lo podemos conocer hasta donde Dios quiere ser conocido. Sabes, dentro de la teología hay diferentes clasificaciones. Tenemos una teología revelada, por ejemplo, que nos habla acerca de Dios, pero por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Y tenemos la teología revelada que está basada en la fuente que es su palabra. Pero cuando hablamos acerca de la teología propia, que es la que vamos a estudiar en este momento, nos referimos específicamente del estudio acerca de Dios, de su persona, de su relación trinitaria, ¿ok? De esa persona trina. Pero también cuando hablamos acerca de la teología sistemática, que es como he presentado la materia en esta oportunidad, obviamente aquí hay elementos importantísimos que mencionar. Hablamos acerca de que debe haber un orden, debe haber una sistematización de todas estas ideas que nos han revelado acerca de Dios y que tienen que ser presentadas por el teólogo y tienen que ser enseñadas de esa manera. Cuando hablamos acerca de esa teología, ¿verdad? De esa palabra, también nos referimos al teólogo. ¿Quién es el teólogo? Pues tú eres el teólogo. Riley dice que todos somos teólogos, pero ojo, cuidado con que podamos descuidar esa responsabilidad y poder ser teólogos ignorantes o descuidados. Esa es la advertencia que Riley nos dice y nos advierte. Seamos teólogos que realmente estudiamos y profundizamos en las Escrituras para que cuando hablemos acerca de Dios y hablemos de lo que Él nos ha dicho, lo hablemos conforme a su palabra y demos a conocer a Dios como Dios quiere ser conocido.